En un mundo lleno de dudas, Dios sigue levantando a hombres y mujeres que creen contra toda esperanza. ¿Qué puede enseñarnos un hombre construyendo un arca en medio del desierto? ¿Qué aprendemos de un padre dispuesto a entregar lo más valioso que tiene? ¿Y qué nos revela un Dios que cumple promesas imposibles? Estas no son historias del pasado, son lecciones vivas de fe, obediencia y confianza radical en el Señor. Hoy, la vida de Noé, Abraham e Isaac nos recuerdan que cuando caminamos con Dios, nada es imposible. Prepárate para un viaje que encenderá tu fe y transformará tu manera de confiar en el Señor, porque la obediencia que parece un sacrificio, en realidad es la puerta hacia la victoria eterna. En una época muy antigua, cuando el mundo estaba lleno de personas que ya no querían obedecer a Dios, la gente hacía cosas malas todo el tiempo. Se peleaban, se robaban entre ellos y se olvidaban de amar y ayudar a los demás. A Dios le dolió mucho ver cómo su hermosa creación se alejaba tanto de Él. Pero en medio de toda esa oscuridad, había un hombre diferente. Su nombre era Noé, y era bueno, honesto y obediente. Él amaba a Dios con todo su corazón y trataba de hacer siempre lo correcto. Noé se levantaba temprano y hablaba con Dios. Aunque vivía rodeado de personas que no creían en el Señor, Noé no dejaba que eso lo alejara de su fe. Él enseñaba a sus hijos a orar, a ser respetuosos y a cuidar de los animales y la tierra. Noé tenía una familia hermosa, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes también aprendieron a seguir a Dios gracias al ejemplo de su padre. Su vida no era fácil, pero Noé encontraba alegría en obedecer al Creador. Noé trabajaba con sus manos todos los días, cultivando la tierra, cuidando de sus animales y construyendo herramientas. La gente del pueblo se burlaba de él por ser diferente, pero Noé no se molestaba. Él sabía que vivir para agradar a Dios era más importante que quedar bien con los demás. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba, Noé miraba al cielo y le daba gracias a Dios por un día más de vida. Aún en medio de un mundo tan confuso, Dios habló con Noé de una manera clara y seria. Le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. He decidido acabar con toda la humanidad, porque la tierra está llena de violencia. Pero tú, Noé, has hallado gracia ante mis ojos. Dios le explicó que enviaría un gran diluvio que cubriría toda la tierra, pero también le dio una misión muy especial. Debía construir un arca, una especie de barco gigantesco, para salvar a su familia y a los animales. Noé se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de asombro y miedo. Un diluvio tan grande que cubriría todo. Un arca para salvar a los animales. Aunque no entendía del todo cómo sería posible, Noé decidió confiar en Dios. Con mucho respeto y fe, escuchó cada una de las instrucciones que Dios le dio. Cómo debía ser la forma del arca, el tipo de madera y cuántos pisos debía tener. Era una tarea enorme, pero Noé no dudó ni un momento. Mientras todos a su alrededor seguían riéndose y haciendo lo malo, Noé comenzó a cortar árboles, juntar madera y levantar la gran embarcación. Martillazo tras martillazo, construía no solo un barco, sino una promesa de salvación. Los vecinos se burlaban de él aún más. ¿Para qué haces un barco tan grande si ni siquiera hay mar por aquí?, decían riendo. Pero Noé seguía, día tras día, guiado por su fe y por la voz de Dios en su corazón. Noé y su familia trabajaron durante años en la construcción del arca. Prepararon cada rincón con cuidado, siguiendo exactamente lo que Dios les había dicho. También empezaron a almacenar comida para todos los que vivirían en el arca: granos,
frutas secas, agua limpia y alimento especial para los animales. Nadie más creyó en lo que Dios había dicho, pero Noé no se rindió. Sabía que el tiempo del diluvio llegaría, aunque todos los demás pensaran que era una locura. Poco a poco, algo maravilloso comenzó a suceder. Los animales empezaron a llegar en pares: 2 elefantes, 2 leones, 2 palomas, 2 jirafas, 2 de cada especie. Noé los recibió con alegría y los acomodó dentro del arca. Era como si la creación entera supiera que algo importante estaba por pasar. Las personas del pueblo miraban sorprendidas, pero aún así no cambiaban su manera de vivir. Noé, mientras tanto, sentía como su corazón se llenaba de esperanza y también de responsabilidad. Todo estuvo listo. El arca era enorme, fuerte y resistente. Dentro había espacio para todos, para su familia, para los animales y para la provisión. Cuando todo estuvo en su lugar, Dios mismo cerró la puerta del arca. Noé sintió un nudo en el estómago, sabiendo que el momento había llegado. Afuera, el cielo comenzó a oscurecerse y una gota cayó sobre su rostro. Era la primera de muchas. Las lluvias comenzaron a caer con fuerza, como nunca antes. Llovió durante 40 días y 40 noches, sin parar ni un solo instante. El agua cubrió la tierra, subiendo más y más alto hasta que incluso las montañas desaparecieron bajo las olas. Noé y su familia escuchaban los truenos y el rugido del agua, mientras se mantenían seguros dentro del arca. Aunque estaban protegidos, sus corazones sentían tristeza por todos los que no quisieron escuchar a Dios. Dentro del arca, el ambiente era cálido y lleno de sonidos. El mugido de las vacas, el canto de los pájaros, los pasos suaves de los ciervos. Noé y sus hijos trabajaban juntos para cuidar a cada criatura. Alimentaban a los animales, limpiaban sus espacios y oraban juntos cada noche. Aunque no sabían cuánto duraría todo, confiaban plenamente en que Dios los cuidaría. Su fe era más fuerte que sus dudas. Pasaron semanas navegando sobre un mundo cubierto de agua. Noé miraba por la ventana del arca y solo veía el horizonte sin tierra. Hasta que un día, después de mucho tiempo, sintió que el arca se detenía. Había tocado tierra firme sobre el monte Ararat. Aún tuvieron que esperar bastante para que el agua bajara. Noé soltó un cuervo, luego una paloma y finalmente una segunda paloma que regresó con una ramita de olivo. La tierra estaba volviendo a la vida. Cuando por fin salieron del arca, Noé se arrodilló y dio gracias a Dios con todo su corazón. Construyó un altar y ofreció un sacrificio, agradecido por la protección divina. Dios sonrió al ver la fe de Noé y prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de esa promesa, colocó en el cielo algo hermoso y nuevo, un arco iris. Cada vez que lo veamos, podemos recordar el amor y la fidelidad de Dios. Noé y su familia comenzaron una nueva vida en una tierra limpia, fresca y llena de esperanza. Plantaron semillas, construyeron nuevas casas y cuidaron de los animales que habían salvado. Noé enseñó a sus nietos sobre la bondad de Dios y cómo confiar en Él en todo momento. El mundo ya no era como antes. Era una nueva oportunidad para la humanidad. Noé vivió muchos años más, viendo cómo su familia crecía y se multiplicaba. Siempre les recordaba que Dios cumple sus promesas y que, incluso en los tiempos difíciles, Él nunca abandona a los que le aman. Su historia se convirtió en una luz para todos los que vinieron después. La moraleja de esta historia es que obedecer a Dios, incluso cuando nadie más lo hace, siempre vale la pena. Noé fue valiente, obediente y lleno de fe.
Aunque todos se reían de él, siguió adelante porque confiaba en lo que Dios le había dicho. Gracias a su fidelidad, su familia y todos los animales fueron salvados. Dios siempre cuida de los que lo escuchan y siguen su camino. A veces en la vida podemos sentirnos como Noé, haciendo lo correcto mientras otros no lo hacen. Pero esta historia nos enseña que Dios ve nuestros corazones y se alegra cuando decidimos obedecer. En una tierra lejana vivía un hombre llamado Abraham. Era un anciano amable y sabio que amaba profundamente a Dios. Su corazón estaba lleno de fe, porque años atrás, cuando él y su esposa Sara ya eran mayores, Dios les hizo una promesa increíble. Tendrían un hijo. Y así fue. Después de esperar muchísimos años, finalmente nació Isaac, un niño risueño, curioso y lleno de energía. Abraham lo amaba con todo su corazón, y cada vez que lo miraba, recordaba que nada era imposible para Dios. Cada día, Abraham se levantaba temprano, caminaba por las colinas, cuidaba de sus ovejas y agradecía a Dios por sus bendiciones. Isaac lo seguía a todas partes, preguntando cosas, ayudando con los animales y escuchando las historias que su padre le contaba sobre cómo Dios lo había guiado desde tierras lejanas. La familia vivía tranquila, confiando en las promesas del Señor, seguros de que Él siempre los cuidaría. Isaac era la alegría de su casa. Corría entre las tiendas, reía con los pastores y aprendía poco a poco cómo confiar en el mismo Dios que había guiado a su padre por tantos años. Abraham, por su parte, se sentía lleno de gratitud. Aunque había enfrentado muchos momentos difíciles, sabía que Dios nunca lo había abandonado. Y todos los días, al ver el rostro de su hijo, Abraham recordaba que Dios siempre cumple lo que promete. Algo inesperado sucedió. Dios llamó a Abraham por su nombre, Abraham, y él respondió con respeto y amor: «Aquí estoy, Señor». Entonces, Dios le dijo algo que estremeció su corazón: «Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y llévalo a la región de Moria. Ofrécelo allí como sacrificio sobre uno de los montes que te mostraré». Abraham sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Había escuchado bien? ¿Dios le pedía que entregara a Isaac, su hijo amado? Esa noche, Abraham no pudo dormir. Miraba a Isaac descansar, con su rostro tranquilo, sin saber lo que estaba por venir. Su corazón estaba lleno de preguntas, pero también de confianza. Aunque no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, Abraham había aprendido a confiar en que Dios siempre tenía un propósito. Con lágrimas en los ojos y un nudo en el corazón, se preparó para obedecer. En la mañana, sin decirle a nadie lo que Dios le había pedido, Abraham se levantó, preparó su burro, cortó la leña para el sacrificio y se llevó a Isaac junto con 2 sirvientes. Comenzaron un largo viaje hacia la montaña. Mientras caminaban, Isaac hablaba con alegría, sin imaginar lo que estaba por suceder. Y Abraham, aunque su corazón estaba herido, caminaba con paso firme, confiando en el Dios que siempre había sido fiel. Abraham y su hijo caminaron 3 largos días por el desierto. El sol era fuerte, el camino difícil, pero Abraham no se detenía. Durante el trayecto, los sirvientes veían el rostro pensativo de su maestro, pero no preguntaban nada. Finalmente llegaron cerca del monte Moria.
Abraham les dijo a los sirvientes que se quedaran atrás. «Quédense aquí con el burro. Isaac y yo iremos hasta allí para adorar, y luego volveremos». Isaac cargó la leña del sacrificio sobre sus hombros, mientras Abraham llevaba el cuchillo y el fuego. Mientras subían, Isaac miró a su padre y preguntó con curiosidad: «Padre, tenemos leña y fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham lo miró con ternura y respondió con fe: «Dios proveerá el cordero, hijo mío». Y siguieron caminando juntos, paso a paso, hacia la cima del monte. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar con piedras y colocó la leña. Luego miró a Isaac con tristeza, sabiendo que había llegado el momento. Con delicadeza, lo ató y lo puso sobre el altar. Isaac, aunque sorprendido y asustado, no gritó ni se resistió. Confiaba en su padre. Y Abraham, con el corazón partido, levantó el cuchillo. Pero aún en ese momento, su fe no flaqueó. Él creía que, de alguna manera, Dios haría un milagro. En el momento exacto en que Abraham estaba por bajar el cuchillo, una voz poderosa lo detuvo desde el cielo. «Abraham, Abraham». Él respondió de inmediato: «Aquí estoy». Entonces el ángel del Señor le dijo: «No le hagas daño al muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu único hijo». Abraham bajó el cuchillo con las manos temblorosas y respiró profundamente. Dios lo había detenido. Justo en ese instante, Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto cercano. Con lágrimas de gratitud, corrió, lo tomó y lo ofreció como sacrificio en lugar de su hijo. El corazón de Abraham estaba lleno de alivio, asombro y alegría. Dios había provisto tal como él lo había dicho. Isaac, libre del altar, abrazó a su padre con fuerza y ambos adoraron a Dios allí mismo, sobre el monte. Desde ese día, Abraham llamó a aquel lugar «El Señor proveerá», porque allí había experimentado de manera profunda la fidelidad de Dios. Fue un momento que ni él ni Isaac olvidarían jamás. No solo por lo que casi sucede, sino por la forma en que Dios mostró su amor y su poder en el momento justo. En lo más alto de la montaña, padre e hijo comprendieron una vez más que Dios siempre cumple sus promesas y que su plan es perfecto. Abraham regresó con Isaac, lleno de paz y con el corazón más fuerte que nunca. Cuando se reencontraron con los sirvientes, Isaac iba caminando junto a su padre, sano y salvo. Nadie más sabía lo que había sucedido allá arriba, pero Abraham no necesitaba contarlo. Lo importante era que había obedecido a Dios con todo su corazón, y Dios lo había honrado. Dios bendijo a Abraham aún más después de esa prueba. Le reafirmó su promesa de que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todo porque Abraham había demostrado una fe completa, sin condiciones. Desde ese día, su historia fue recordada generación tras generación como un ejemplo de obediencia, fe y amor hacia Dios. La moraleja de esta historia es que cuando confiamos en Dios, aun en los momentos más difíciles, Él siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Abraham no entendía por qué Dios le pedía algo tan doloroso, pero decidió obedecer. Y gracias a esa fe, Dios no solo salvó a Isaac, sino que mostró que Él tiene el control de todas las cosas. A veces, nosotros también enfrentamos situaciones difíciles o decisiones que no entendemos. Tal vez queremos algo mucho y no lo conseguimos, o nos toca hacer algo que nos da miedo. Pero si confiamos en Dios como lo hizo Abraham, Él nos guiará y proveerá todo lo que necesitamos. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver.
Érase una vez, en una tierra muy antigua llamada Canaán, vivía un hombre llamado Abraham. Abraham ya era muy anciano, con el cabello blanco como las nubes y una barba larga como el río que corría cerca de su tienda. Pero aunque era mayor, Abraham era fuerte en fe y amor a Dios. Muchos años antes, Dios le había prometido que tendría una gran familia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Dios cumplió su promesa. Le dio un hijo llamado Isaac, a quien Abraham amaba con todo su corazón. Isaac creció como un joven amable, obediente y tranquilo. Vivía con su padre en el desierto, rodeado de ovejas, tiendas de campaña y sirvientes fieles. Pero aunque tenía muchas riquezas y una familia que lo cuidaba, todavía le faltaba algo muy importante: una esposa que amara a Dios tanto como él. Abraham sabía que su hijo no debía casarse con una mujer que no conociera al Señor, así que se puso a pensar en cómo encontrar la esposa correcta para Isaac. Un día, Abraham llamó a su sirviente más confiable, un hombre sabio y leal, llamado Eliezer. Le pidió que hiciera una promesa muy especial, que iría a la tierra donde Abraham había nacido para encontrar una esposa para Isaac entre su propia familia. «El Señor enviará a su ángel delante de ti», le dijo Abraham con fe. Eliezer aceptó la misión con respeto, sabiendo que lo que iba a hacer era muy importante. Cada día en la tienda de Abraham era tranquilo, lleno de sonidos de ovejas y risas suaves al calor del sol. Isaac ayudaba a cuidar los rebaños, caminaba por el campo orando a Dios y esperaba con paciencia el momento en que tendría una compañera con quien compartir su vida. No se quejaba ni tenía prisa, porque sabía que Dios tenía un plan para él. Pero su corazón también sentía curiosidad. ¿Quién sería la mujer que Dios había escogido para él? Mientras tanto, Eliezer preparaba su largo viaje. Cargó 10 camellos con regalos preciosos, collares, anillos de oro, ropa fina y alimentos. Se despidió de Abraham, se cubrió del sol con su manto y partió hacia la ciudad de Nacor, en la tierra de Mesopotamia. El camino era largo y polvoriento, con montañas a lo lejos y noches llenas de estrellas. Pero Eliezer no tenía miedo, porque en su corazón llevaba una oración. Cuando por fin llegó cerca de la ciudad, se detuvo junto a un pozo donde las mujeres solían venir a sacar agua. Allí hizo una oración muy especial a Dios. «Señor, muéstrame a la joven correcta, que cuando le pida agua, ella también ofrezca dar de beber a mis camellos. Así sabré que ella es la que tú has elegido para Isaac». Génesis 24:12 a 14. Eliezer cerró los ojos, confiando completamente en la respuesta del cielo. Justo cuando Eliezer terminaba de orar, apareció una joven hermosa llamada Rebeca. Su rostro era amable y sus ojos brillaban con alegría. Llevaba un cántaro sobre el hombro y caminaba con gracia hacia el pozo. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eliezer la observó con atención, sintiendo que Dios estaba obrando algo muy especial. Eliezer se acercó y le dijo con respeto: «Por favor, ¿puedes darme un poco de agua de tu cántaro?». Rebeca respondió con una sonrisa: «Sí, señor, beba». Y cuando terminó de darle agua, agregó: «También sacaré agua para tus camellos, hasta que hayan bebido suficiente». Exactamente como Eliezer había pedido en su oración. Génesis 24:18 a 20. Su corazón se llenó de emoción y gratitud. Dios le había mostrado a la joven correcta. Mientras Rebeca daba de beber a los camellos uno por uno, Eliezer se quedó en silencio, observando todo. Al terminar sacó joyas de oro y se las dio como regalo. Luego le preguntó quién era y si podía quedarse en la casa de su familia. Cuando Rebeca respondió que era hija de la familia de Abraham,
Eliezer cayó de rodillas y adoró a Dios con lágrimas en los ojos. Dios había guiado cada paso de su viaje. Rebeca corrió a casa para contarle todo a su madre y a su hermano Labán. Estaba emocionada y un poco confundida por todo lo que había pasado. Cuando su familia vio las joyas y escuchó la historia, invitaron a Eliezer a quedarse. El siervo de Abraham compartió cómo había orado y cómo Dios le había respondido exactamente. Todos en la casa se dieron cuenta de que esto no era casualidad, era el plan de Dios. Esa noche, Eliezer cenó con la familia de Rebeca, pero antes de comer, insistió en contar su misión completa. Explicó cómo Abraham lo había enviado, cómo había orado en el pozo y cómo Rebeca había sido la respuesta perfecta. Todos escucharon atentos y al final dijeron: «Esto viene del Señor, no podemos decir nada más». Génesis 24:50. Comprendieron que Dios mismo había elegido a Rebeca para ser la esposa de Isaac. Al día siguiente, Eliezer pidió regresar con Rebeca. La familia, aunque triste de verla partir, aceptó con fe. Le preguntaron a Rebeca si estaba lista para irse, y ella respondió con valentía: «Sí, iré». Génesis 24:58. Aunque no conocía a Isaac aún, confiaba en que Dios tenía un buen plan para su vida. Se preparó con alegría, sabiendo que algo hermoso le esperaba. El viaje de regreso fue largo, pero lleno de esperanza. Rebeca iba montada en su camello, mirando el horizonte, imaginando cómo sería Isaac. Pensaba en todo lo que Dios había hecho y sentía paz en su corazón. Mientras tanto, Isaac caminaba por el campo una tarde, meditando y orando, cuando de pronto alzó sus ojos y vio venir los camellos. Génesis 24:63. Rebeca también lo vio desde lejos y preguntó quién era ese hombre que caminaba con tanta calma. Eliezer le dijo: «Es mi señor Isaac». Entonces Rebeca bajó del camello y se cubrió con su velo, como era la costumbre para una novia. Cuando Isaac la vio, sintió algo especial en su corazón. No necesitó palabras. Supo que ella era la mujer que Dios había preparado para él. Eliezer contó todo lo que había pasado, y cuando Isaac escuchó cómo Dios había guiado cada detalle, llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y la tomó como esposa. Y la Biblia dice algo muy hermoso: Isaac la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Génesis 24:67. Fue un amor verdadero, nacido de la obediencia, la fe y la guía de Dios. Desde ese día, Rebeca e Isaac comenzaron una nueva vida juntos. Vivieron con fe, siguiendo los caminos de Dios, y fueron parte importante del gran plan que Dios tenía para su pueblo. Isaac no solo encontró una esposa, sino una compañera de corazón que compartía su fe y su amor por el Señor. Y Rebeca no solo encontró un esposo, sino una nueva familia y un propósito especial. Eliezer regresó a casa con alegría, sabiendo que había cumplido la misión más importante de su vida. Abraham se llenó de gozo al ver que Dios había sido fiel una vez más. Y así, la historia de amor entre Isaac y Rebeca quedó escrita para siempre como una muestra de cómo Dios guía cada paso cuando confiamos en Él. Los días pasaban, y aunque no todo fue siempre fácil, Isaac y Rebeca aprendieron a caminar juntos, orando, perdonando y confiando en las promesas de Dios. Ellos serían los padres de Jacob y los abuelos de 12 tribus, porque el amor de Dios siempre cumple lo que promete. La historia de Isaac y Rebeca nos enseña que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no lo entendemos todo. A veces debemos esperar con paciencia, como Isaac, o decir sí con fe, como Rebeca.
También aprendemos que es bueno orar y pedir sabiduría, como hizo Eliezer, porque Dios siempre escucha. Cuando obedecemos a Dios y confiamos en Él, Él nos guía por el mejor camino. No importa si estamos lejos o cerca, si somos jóvenes o mayores, Dios está atento a cada detalle. Como Isaac y Rebeca, podemos tener la seguridad de que el amor de Dios siempre une, protege y bendice. Así que, niños, recuerden esto. Cuando buscan hacer lo correcto y siguen a Dios con todo su corazón, Él los llevará exactamente a donde deben estar. Y como en esta historia, a veces eso incluye un nuevo amigo, una familia hermosa y un futuro lleno de bendiciones.